Buenas noches, licenciado Milton Villarroel, compañeros todos. En realidad el tema que voy a tocar ahora, pues específicamente es las medidas de tendencia central, ¿ok? Retomando un poco la parte teórica, que es muy importante detallarles para tener una lógica naturalmente respecto a las formas que esto tiene. Recordemos que hay datos que son agrupados y hay datos que no son agrupados, para lo cual voy a darles primeramente un detalle teórico acerca de los datos que son los no agrupados, ¿ok? Y fundamentalmente lo que necesitamos saber respecto a los conceptos de la lógica que tiene cada uno de estos temas. Y los tres temas que vamos a ver ahora, pues es específicamente, es media aritmética, es la mediana y la moda. Son tres temas muy importantes que hay que dominarlos teóricamente desde el punto de vista no agrupados inicialmente. Para lo cual, les indico, la media aritmética o promedio es, es en sí todos los datos y sumarlos y dividirlos en la cantidad de datos existentes. Y esto es lo que nos da un promedio puntual acerca de lo que significa la media aritmética. ¿Estamos? La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados, ¿ok? Para lo cual es importante entender esta lógica de la mediana. Naturalmente, finalmente recurriendo a la parte teórica también a lo que significa la moda, ¿verdad? La moda hace referencia, como dice su mismo término, la moda, la mayor cantidad de datos existentes en una población definida. ¿Ok? Entonces, son esos tres temas fundamentalmente que vamos a tocar ahora y es lo que vamos a hacer más referencia en lo que respecta como dato importante. Quería darles un poquito más que todo la parte teórica para que tengamos pues, la objetividad de lo que significa. Segundo, voy a pasar a la pizarra. Espero por favor de que puedan ver. Yo voy a explicarles de la mejor manera que pueda para que ustedes puedan tener toda la información que les puedo explicar naturalmente, ¿vale? Ok, les invito cordialmente de que me sigan, por favor. La media aritmética, esta es la fórmula, ¿verdad? La fórmula de la media aritmética justamente es la X con una rayita en la parte superior, donde nos hace referencia que es la sumatoria de todos los componentes de dicho, mm, de dicha población entre la cantidad de la misma, ¿verdad? Y esto nos da automáticamente un promedio. Y eso es definitivamente lo que significa el tema de la media aritmética, que es la mediana. La mediana, específicamente, como les estaba comentando, es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos. Obviamente que tenemos que ordenarlos como paso importante, como dato importante. Por ejemplo, si tenemos cinco cinco participantes dentro de nuestra evaluación estadística, para lo cual tenemos que primeramente ordenarlos decreciente o crecientemente, en todo el sentido para que tengamos una lógica puntual acerca de lo que significa la mediana. La mediana, recordemos por favor, que hace referencia a lo que es, como les digo, es el eje central que dirige la lógica que esta tiene. Hay dos tipos, uno que es impar y otro que es par. Por ejemplo, acá pongo unos ejemplos. Fíjense, está el número, por ejemplo, el número 14, el número 15, el número 15 también, el número 16 y el número 17, ¿ok? El número 17. Entonces, lo que primeramente debo hacer, obviamente, si esto fuera, está en este caso ya ordenado, pero si estuviera desordenado, me hubieran dado el 15, el 16 y el 17 de una forma diferente, lo primero que tengo que hacer para que tenga el dato bien apropiado es ordenarlo. Y sobre eso ya puedo tener mucha información que obviamente me ayudaría a que pueda tener el dato más puntual y más preciso como tal, ¿verdad? Quitar la luz porque me parece que un poquito lo ha mucho imagen, ¿ok? Listo. Entonces, y lo que hacemos en este caso, cuando es en el caso de los impares, como repito, está sencillo, ¿verdad? En este caso son cinco datos, obviamente la mediana es el que está en la parte central, ¿verdad? Ok, listo. Por ejemplo, algo que también quería indicarles, retomando un poquito el tema de lo que es la media aritmética. Solo en este caso nos dan, por ejemplo, en este caso cinco números, para lo cual, para que podamos entender la fórmula, naturalmente dice la sumatoria de los diferentes números, de los diferentes componentes de la población. Significa que, por ejemplo, tenemos que enumerar como x el x sub i, perdón, x sub 1, x sub 2, hasta x sub n. En este caso son 5, por eso volvamos hasta el x sub, hasta el x5, ¿verdad? Entonces,
Tengamos en cuenta eso, por favor. Lo primero que hacemos en este caso de la media aritmética es solamente sumar, hacer un promedio lógico. Sumar los componentes y dividirlo entre la cantidad de componentes que hacen referencia a nuestra población. Y de eso nos da un resultado puntual. En este caso, por ejemplo, está el 15, el 16, el 14, el 17 y el 15. Obviamente son 5 datos. Sumamos estos datos, dividimos entre 5 y nos da un dato objetivo de 15,4. ¿Ok? Listo. Algo que también les puedo indicar es que en la mediana, recuperando el tema de la mediana, disculpen que haya resaltado, pero yo considero que es importante que podamos, para entender la fórmula, entender la lógica que tiene como tal, el orden de lo que nos plantea la fórmula, y sobre eso vamos a entender con mejor claridad y objetividad lo que necesitamos saber. Listo. ¿Qué es lo que respecta a la mediana? La mediana, como hemos visto, es el eje central, ¿verdad? Donde tiene una pauta clara. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay dos casos fundamentales. Nos dan números. En este caso, digamos, nos dan 5 números también, y en este caso están desordenados. El primer paso que necesitamos hacer es ordenarlo. Tenemos que ordenar de una forma creciente o decreciente, como querramos, ¿verdad? Pero desde ya, si es impar, automáticamente vamos a tener una lógica de cuál es la mediana. En el caso de los pares, ahí viene una particularidad especial. Como les indico acá, espero que me estén viendo, por favor. Están todos los números, ¿verdad? He puesto estos números, 13, 15, 14, 16, 14, 15. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar de una forma creciente o decreciente. En este caso, 13, 14, 14, 15, 15, 16. Y en todo caso, cogemos los dos que están en la parte central, ¿ok? Para que podamos hacer de una forma lógica. Sumarlos automáticamente y dividirlos entre dos. En este caso, pues es el 14 y el 15. Entonces, dividiéndolos entre dos, automáticamente nos sale 14,5. ¿Listo? Entonces, es más o menos algo que les puedo indicar acerca de lo que significa el tema de la mediana. Eh, Voy a darles pautas acerca de lo que significa el tema de la moda. En este caso, allí se busca el número más grande dentro eh, de la frecuencia absoluta, el número más grande. Recordemos la frecuencia absoluta, recordemos, es importante en estadística que tengamos también los datos puntuales de qué significa frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada, en realidad toda la gama de nombres puntuales que tiene para que podamos andar, siempre hablar con bastante criterio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, algo que les puedo indicar es que desde ya veo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplito, porque naturalmente para que podamos resolver esto necesitamos ver el tema de los ejemplos, ¿verdad? En este caso, les voy a detallar la parte de lo que significa el tema de la moda, que es lo que más o menos nos indica, ¿verdad? Que son los valores que más se repiten. Recordemos, como su término dice, moda, ¿verdad? Son los valores que más se repiten. Para esto lo primero que tenemos que hacer, pues es también tener los datos objetivos de la población. Segundo, tenemos que ordenarlos de una forma creciente o decreciente. Y eso ayuda a que podamos tener, pues específicamente, los datos que se presentan más como moda. Tengamos en cuenta una cosa particular que me parece importante tomarlo en cuenta, porque desde ya, por ejemplo, en la moda tiene algunas particularidades en el tema de lo que significa el tema de la moda. Entonces, muchas veces no solamente hay una moda de un solo número, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hablarles de una forma puntual para que me entiendan, por favor. Digamos, colocamos 13, 14, 15, 15, 14, 16, 17. Vemos que el 14 se repite 2 veces, el 15 también se repite 2 veces. ¿Qué significa? Que en este caso la moda es el número 14 y es el número 15. En este caso se denomina bimodal. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, si hay veces en que se repite no solamente el 14 y el 15, digamos el 17 también, en una misma proporción? Entonces, en este caso ya se denominaría multimodal. Eso más tengamos en cuenta. Es lo que hace referencia, lo que he podido recuperar un poco las características de esos tres importantes términos. Lo que es la media aritmética, lo que es la mediana y lo que es la moda. ¿Ok? Eso, yo he hecho una referencia más desde el punto de vista de datos no agrupados. En todo caso, en el otro caso de los datos que tenemos como tal, como datos agrupados, tiene características diferentes, que enseguida les voy a detallar naturalmente. Bueno, en realidad ahora he puesto un dibujo donde están los datos agrupados, ¿ok? Para que podamos entender también, estoy siguiendo una lógica para no equivocarme y darles toda la pauta que pueda
de lo que he entendido, desde ya. Entonces, ¿saben qué? He hecho un cuadro, ¿verdad? Donde aquí tenemos edades, por ejemplo, de 13 a 15, de 15 a 17, de 17 a 19, de 19 a 21 y finalmente de 21 a 23. Tenemos, por ejemplo, el X sub I, que es lo que denominamos como marca de clase. Tengamos eso en cuenta porque básicamente es un buen respaldo que nos permite recordar y la lógica que esta tiene, ¿ok? ¿Listo? Recordemos que el F sub I, ¿qué es el F sub I? La frecuencia absoluta, ¿no es cierto? La frecuencia absoluta. Ahora que cuando marcamos la F en minúscula es la frecuencia absoluta. Cuando marcamos en mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? Ok, listo. Entonces, tenemos esos datos. He copiado, les voy a ser sincero, he copiado toda la información, ¿verdad? Que en el X sub I, ¿verdad? Tenemos 14, 16, 18, 20 y 23. Recordemos, por favor, recordemos que cómo se halla la marca de clase es la suma, ¿verdad? Es la suma de 13 más 15 y automáticamente se divide entre 2. Tomamos eso en cuenta. Lo mismo ocurre con todos los demás. Eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? 15 más 17, 32 entre 2, 16, ¿ok? Listo, y se rellena esa información. Ahora viene la frecuencia absoluta. La información, por ejemplo, dice aquí, de edades de 13 a 15, existen 4, de 15 a 17, 9, 3 y 1, finalmente, en cada caso. ¿Qué significa esto? ¿Por qué les explico? Porque básicamente tengamos en cuenta que la frecuencia absoluta, objetivamente, ¿qué nos da? La información importante que nos da es que pues es n, ¿verdad? Entonces, en este caso, recordemos que la sumatoria de las frecuencias absolutas nos da n, que en este caso es la población, ¿verdad? Y ya sumado, desde ya, sumando 9 más 4 más 3 más 3 más 1, sale a 20 de igual manera, ¿vale? Ok, otra cosa importante. Ahora, también nos pide que tengamos la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, recordemos la lógica de lo que hemos hecho, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Verdad? 4 más 9, 13, más 3, 16, etcétera, ¿verdad? Y automáticamente se halla la información también de lo que buscamos como por lógica tenemos que tener, ¿verdad? 20 con 20, listo. Recordemos que es un dato importante de lo que nos pide dentro. ¿Por qué estamos rellenando este cuadro? Recordemos que es importante respetar la fórmula y tenemos que ir resolviendo todas las características de lo que nos indica la fórmula. Entonces es mejor que lo tengamos ya listo. En este caso tenemos pues la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿verdad? Lo que nos pide dentro de las fórmulas que desde ya si recordamos la media, la mediana, y también nos es útil en lo que significa la moda. ¿Ok? Listo, tengamos en cuenta eso. Listo, en este caso, por ejemplo, agarramos, ¿verdad? La marca de clase, 14 por la frecuencia absoluta, ¿no? 14 por 4, 56, ¿verdad? 16 por 9, 144, 18 por 3, 54, 20 por 3, 60, 20 por 3, 20 por 3, 60. Dios, me había equivocado. Lo corregimos ahora, obviamente, ¿verdad? 60. Y esto hace de que tengamos toda la información acorde a lo que requerimos. Ok, listo. Perdonen, me he ido a marcar, a traer el marcador. Ok, listo. 60. En todo caso, ¿verdad? Y como nos pide también, recordemos que nos indica que podamos utilizar nosotros todo lo que significa respecto a los totales, también esto ya lo he sumado, ¿verdad? Porque nos pide dentro de las fórmulas y lo que podemos hacer dentro de las fórmulas, ir armando ya todos los datos, eso nos va a permitir que la información sea sencilla y no tengamos mucho inconveniente, sino solamente es pasar los datos a su lugar. ¿Listo? Ok, listo, ok. Ya sacado esta información, yo recuerdo claramente, ¿verdad? Miren, me apena mucho porque es un cuadro grande, pero para que entendamos, más me preocupa a mí la parte lógica del entendimiento y después las operaciones matemáticas, yo creo que no cometemos tanto error, pero lo más importante es que tengamos la lógica de lo que significa el tema de los conceptos como la mediana aritmética, como la mediana, perdón, la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, como tal, estamos hablando ahora justamente de los datos agrupados. Recuerden eso, por favor, que es un dato diferente a lo que les he comentado el anterior hace momentos de lo que son datos no agrupados, ¿no? Es más sencillo, pero nos da la lógica de que, en qué consiste, quién eso nace la idea. ¿Ok? Listo. Entonces, de lo que tengo en cuenta, ¿ok? De lo que yo recuerdo, por ejemplo, exactamente, recordemos un dato importante, ¿ok? Voy a borrarlo en esta partecita. Por ejemplo, yo recuerdo, por favor, espero que me estén siguiendo, ¿ok? ¿Listo? Que recordemos que para la media,
¿verdad? Es la sumatoria de las X sub I por F sub I sobre la población, ¿verdad? Entonces, recordemos ese dato importante. Teniendo este dato, ya puede ser que podamos reemplazar, ¿ok? Y reemplazando objetivamente tenemos datos mucho más rápidos, ya de forma rápida, ¿ok? Reemplazando en la media aritmética, ¿verdad? Sabemos este dato, la suma de X sub I sobre, multiplicado por F sub I sale 336. 336. ¿Cuál es la población? Como les indicaba, básicamente con lo que acabo de borrar, ¿verdad? Recordemos, por favor, que básicamente, ¿qué nos permite este dato? ¿Verdad? Que la sumatoria de la frecuencia absoluta es la población. En este caso, pues ya está también sumada, es 20, ¿verdad? El resultado como tal, entonces automáticamente nos sale un dato bastante puntual, ¿ok? Que en este caso sale 16,8, ¿ok? ¿En qué nos ayuda este dato importante? Tengamos en cuenta que eso es el dato de una media aritmética. ¿Qué es una media aritmética? Es un promedio, ¿verdad? Tengamos eso en cuenta también como tal. Ok, listo. Ahora vamos a sacar un tema importante que también respecta al tema de lo que es la mediana. Ahora, ¿qué es la mediana? Se los voy a anotar en esta parte también para que podamos recordar qué es la mediana. ¿Estamos? ¿Qué es la mediana? Como fórmula y básicamente qué nos permite, ¿ok? Listo. La mediana, recordemos por favor que la mediana, se los voy a anotar en fórmula aquí, ¿ok? La mediana en fórmula dentro de los datos agrupados es esta la forma que tiene para desenvolverse, ¿ok? ¿Listo? Entonces, en lo que respecta a la mediana, se los anoto, ¿ok? Dice, es el límite inferior más, viene una división, ¿verdad? Viene la población dividido entre 2, ¿verdad? Menos las, la frecuencia absoluta, y menos 1, ¿ok? Sobre la frecuencia, sobre la frecuencia, sobre la frecuencia sub I, ¿ok? Entonces acá más básicamente nos da información que también es interesante. Ojo que tenemos que tener en cuenta eso como dato importante. A ver, otra de las cosas que también no me olvido justamente, ¿en qué consiste? Por ejemplo, por ejemplo, recordemos una cosa. Recordémonos, por ejemplo, que también hay datos pares e impares. ¿Cómo nosotros sabemos acerca de cuánto es nuestra población ahora? Tenemos pues el dato que básicamente es 20, ¿verdad? Es 20 nuestra población. Significa que es par. Entonces hacemos una deducción. 20 entre 2 automáticamente, en verdad, sale 10, ¿verdad? Sale 10. Tengamos esto como dato. Les comento para que tengamos más comentarios, porque así se acierta. Si sacamos una deducción lógica, vemos en nuestras frecuencias absolutas, pues no tenemos. Si analizamos, no tenemos ese dato como tal. Significa que lo que tenemos que tomar es el dato superior más cercano al número 10. Y eso permite a que podamos tener el dato puntual y podamos desarrollar características de lo que necesitamos saber. ¿Ok? Listo. Eso es lo que justamente les quería indicar. Por ejemplo, en este caso, recordemos por favor que según la fórmula, en la parte superior que estamos viendo, ¿verdad? Esta F es de un dato, ¿verdad? De una frecuencia absoluta acumulada. Tengamos eso en cuenta según la fórmula. Solamente necesitamos marcar la información como dato, como desde ya. Por ejemplo, vemos que no tenemos el 10, pero el más cercano en este caso, pues específicamente es el número 13, ¿verdad? Es el dato más cercano al número 10, ¿ok? Entonces asumimos automáticamente que esto va a ser la reglamentación de los datos que tenemos que emplear. Entonces, le voy a remarcar de una forma bastante detallada para que nos pongamos a trabajar y no nos equivoquemos. Y básicamente teniendo la información nos pueda permitir a tener la lógica de qué estamos haciendo y qué debemos utilizar. Por ejemplo, dice en la fórmula, fíjense por favor, dice en la fórmula, recordemos, dice que es el límite inferior. En este caso, ¿cuál sería el límite inferior que estamos viendo? Es el número 15, ¿verdad? Automáticamente. Si nosotros, ok, vamos a reemplazar, entonces, aquí está el número 15, ¿ok? El número 15. Seguidamente, por ejemplo, voy a marcar con otro color, por favor, porque esto está fallando un poquito. El 15, ¿verdad? Sumado, recordemos que viene seguidamente una división. ¿Qué valor tiene el n?
Obviamente sabemos que es 20, ¿verdad? 20 medios, ¿verdad? Menos, dice ahora, tenemos que utilizar la frecuencia absoluta acumulada, ¿ok? Menos 1. Si nosotros estamos utilizando esta frecuencia absoluta acumulada, que le vamos a llamar f sub i, si menos 1, obviamente pues es este, ¿verdad? El f i menos 1, para que tengamos la relación de la lógica de lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Ahora sí, entonces significa que lo que tenemos que hacer es justamente restar, reemplazando los datos claramente en la regla y en la norma que nos permite hallar una mediana puntual. Hay que entender por eso la lógica de lo que significa la fórmula y cómo debemos emplearla. Ahora dice, sobre f sub i, les hago una consulta. En este caso, por ejemplo, f sub i, ¿cuál sería el valor de f sub i? Es 9, ¿verdad? Ok, acá no nos dice que sea el anterior o que sea el posterior. Específicamente, según la fórmula, solamente tenemos que reemplazar por 9. Y eso automáticamente, me estaba olvidando pues también en esta parte, ¿verdad? Que se multiplica con la amplitud. ¿Cómo hallamos la amplitud? Fácilmente. Recordemos que la amplitud es el límite superior menos el límite inferior dividido entre... No, eso absolutamente es la lógica de la amplitud, ¿verdad? Límite superior menos el límite inferior. Y en este caso, si sacamos una deducción 17 menos 15, ¿cuál sería entonces la amplitud? 2, ¿verdad? Ok, 17 menos 15 sale 2. Entonces lo mismo reemplazo en la forma, ¿ok? ¿Listo? Entonces ya hemos tenido este dato importante. Ahora, pues voy a borrar en esta parte porque si queremos nosotros hacer que esto funcione, tenemos que seguir con los pasos, ¿vale? Ok, listo. Entonces, me sigo yendo acá. Que la mediana, ¿verdad? Es justamente la mediana reemplazando, es el 15, ¿verdad? Más 20 entre 2, 10. 10 menos 4, 6, ¿verdad? 6. 6 sobre 9 multiplicado por la amplitud que es 2. Ahora les hago un comentario que tenemos como dato en álgebra, como normas de las operaciones. Recordemos que siempre, ¿qué es más importante resolver? Más importante resolver es la multiplicación o una suma. ¿En qué orden va? Recordemos que primeramente tenemos que resolver objetivamente, pues con primero la multiplicación y después la suma. Para eso tiene el dato puntual que debemos respetar las reglas para que salga de una forma correcta, ¿ok? Listo. Entonces, empleando, ¿verdad? Esta información, recordemos que 15 más, en todo caso sería 12 novenos, ¿verdad? 15 más 12 novenos, ¿verdad? 6 por 2, 12, 9 por 1, 9, ¿verdad? ¿Ok? Entonces sale así, que la media sale exactamente a 15 más 12 sobre 9. Eso lo voy a llevar seguidamente a una calculadora para que veamos cómo van las características de lo que vamos a sacar dentro de lo que significa la mediana. Bueno, realizando las operaciones exactas, ¿verdad? He podido sacar, por ejemplo, que exactamente 12 sobre 9 sale 1.33. En todo caso, reemplazando esto en el desarrollo que estamos haciendo para hallar la mediana, ¿verdad? Sumamos, pues seguimos con la lógica, ¿ok? Que la mediana es igual a 15 más 1.33. La mediana finalmente sale 16,33. Ok, tengamos en cuenta algo muy importante. Recordemos que la mediana está dentro del parámetro, ¿verdad? Esto específicamente radica en este orden, está entre 15 y 17. Y 16,33 figura dentro de ese rango, sí, y específicamente sería pues un dato muy puntual que va acorde con la expectativa de lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, tenemos el dato de la mediana. Ahora lo que vamos a pasar a hacer como una lógica explicación es el tema de la moda, ¿ok? Listo. Bueno, continuando con la explicación, ¿ok? ¿Listo? Entonces, para hallar la moda, lo que necesitamos hacer, pues, es específicamente recordar la fórmula de la moda, ¿verdad? Que es límite inferior más, eh, eh, siguiendo la fórmula, ¿verdad? F sub i menos F sub i menos 1, ¿verdad? Sobre la F sub i menos F sub i menos 1, ¿ok? Todo eso sumando a F sub i menos F sub i más 1, ¿verdad? En eso radica la diferencia. Ahí es donde viene la otra particularidad que tiene la moda,
y todo esto multiplicado por la amplitud, ¿ok? Reemplazando datos. Recordemos una cosa importante. Recordémonos, por favor, si estamos hablando nosotros de la moda, ¿verdad? Veamos en este cuadro. ¿Cuál es el número que más se repite? ¿Cuál es la frecuencia absoluta que más se repite? De forma casual, también es la misma, ¿verdad? Que es el número 9, ¿verdad? El número 9, que es el que más se repite, ¿verdad? Entonces, en todo caso, ¿verdad? Recordemos que le vamos a llamar frecuencia absoluta sub i. Recordemos que, siguiendo la lógica de los datos que nos piden la fórmula de la moda, recordemos que este es f sub i menos 1 y esto seguidamente es f sub i más 1, ¿verdad? ¿Ok? Tengamos esos datos. Reemplazando esos datos es cuando viene la otra explicación. ¿Saben qué? Reemplazando, ¿verdad? Ok, el límite inferior en este caso es 15, ¿ok? 15, ¿verdad? El límite inferior es 15. Seguidamente, ¿cuál es el f sub i? En este caso el f sub i básicamente es el 9, ¿ok? Se repite el 9, menos, dice menos, el f sub i menos 1. ¿Cuál es el f sub i menos 1? Tiene el valor de 4, ¿ok? Reemplazo y lo llevo 4 sobre, ¿verdad? F sub i que es 9, menos f sub i menos 1. 9 menos 4, ¿verdad? 9 menos 4. Sumando, ¿verdad? F sub i, 9, igual se respeta. Ahora viene el f sub i más 1. En todo caso es 3, ¿ok? 9 menos 3. ¿Listo? Y eso todo multiplicado por la amplitud. Recordemos que qué valor tiene la amplitud, número 2, ¿ok? Es el número 2 que nos ha dado, ¿ok? Listo. Ahora, vayámonos. No queda otra, porque acá tenemos el cuadro bastante grande. Estoy borrando para que tengamos la lógica y podamos seguir avanzando, ¿listo? Ok, listo. En todo caso, ahora viene un dato así final, ¿ok? Que la moda es igual a 15 más 9 menos 4, 5, ¿ok? 9 menos 4, 9 menos 4, 5 más 9 menos 3, 6, ¿verdad? En todo caso, 5 más 6 sería 11, ¿verdad? 11 que multiplica a la amplitud que es 2, ¿ok? Listo. Siguiendo el orden, obviamente, como tal, entonces significa siguiendo el orden indicado, significa que ahora tenemos 15, reemplazando 15 más